Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, un misterio que envuelve a dos figuras públicas que todos conocemos y admiramos, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a hablar de por qué se casaron Demet y Can. Y les aseguro, las razones que vamos a descubrir, las teorías que vamos a explorar, las van a dejar boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y quizás, solo quizás, algunas verdades que van más allá de lo que vemos en las pantallas. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Empecemos esta aventura. Imagínense la escena, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con carreras meteóricas, un carisma arrollador y una legión de fans que los idolatran. Demet Özdemir, la protagonista de éxitos como Erkenci y Can Yaman, el galán que conquistó corazones en Dolunay y, por supuesto, también en Erkenci. Juntos en pantalla eran pura química, fuego, una conexión que trascendía los guiones. Y es precisamente esa conexión lo que alimentó las especulaciones, los rumores, las esperanzas de millones de seguidores que deseaban ver esa magia trasladada a la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un amor a primera vista, un proyecto profesional ambicioso, o hay algo más profundo y sorprendente detrás de esta unión que tanto nos intrigó? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, forjada en el set de Erkenci, se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. La química entre sus personajes, Sanem y Can, era tan palpable que los espectadores no podían evitar fantasear con que esa conexión trascendiera la ficción. Sus miradas, sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a la creencia de que algo real estaba sucediendo entre ellos. Las redes sociales se inundaron de teorías, fanficción y deseos de que fueran pareja en la vida real. Y para ser honestos, ¿quién no quería creer en esa historia de amor de cuento de hadas? Cuando hablamos de la posible boda entre Demet y Can, debemos recordar la época en la que surgió la noticia. Fue en un momento cumbre de sus carreras, cuando su popularidad estaba en su punto más álgido. Las redes sociales ardían con comentarios, fotos editadas, y cada pequeño indicio de cercanía era interpretado como una señal inequívoca de una relación en ciernes. Los fans más apasionados, esos que siguen cada paso de sus ídolos, ya habían declarado que eran la pareja perfecta, que estaban hechos el uno para el otro. Y en el fondo, todos queríamos creerlo, ¿verdad? Queríamos que esa chispa que veíamos en Erkenci fuera real, que el amor ficticio se convirtiera en una historia de amor verdadera. La atención mediática que rodeaba a Demet y Can era descomunal. Cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro, cada comentario en redes sociales era interpretado como una pista. La industria turca, conocida por la intensidad de sus producciones y la devoción de sus fans, tiene una forma particular de amplificar la vida de sus estrellas. Las parejas de pantalla que muestran una gran conexión a menudo son objeto de intensas especulaciones sobre su vida privada. Y Demet y Can no fueron la excepción. Ahora analicemos las teorías que circularon, algunas más plausibles que otras, pero todas con ese toque de misterio que tanto nos gusta. La primera, y quizás la más obvia, es la del asterisco amor verdadero. Demet y Can, al pasar tantas horas juntos en el set, al interpretar escenas tan intensas y románticas, ¿no es posible que se hayan enamorado de verdad? Es un clásico de Hollywood, ¿por qué no aplicarlo a la industria turca? Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas, todo parecía indicar una profunda conexión emocional. Los rumores de una relación seria comenzaron a sonar con fuerza, alimentados por avistamientos fuera de los rodajes, por comentarios sutiles en redes sociales. Los fans se aferraron a la idea de que la vida imita al arte, y que ellos eran el ejemplo perfecto. Es innegable que la química que compartían en Erkenci era excepcional. La forma en que interpretaban a Sanem y Can, sus interacciones, parecían emanar una autenticidad que iba más allá de la actuación. Muchos creían que era imposible fingir tal conexión, que la verdadera atracción era evidente en cada escena. Los fans, impulsados por esta creencia, comenzaron a buscar activamente indicios de que su relación en pantalla se extendía a la vida real. Pequeños gestos, miradas cómplices en eventos públicos, e incluso comentarios aparentemente inocuos en entrevistas, se convirtieron en pruebas irrefutables para muchos de sus seguidores más devotos. Pero como sabemos, la vida real suele ser más compleja.
Eja que una telenovela. Y aquí entra la segunda teoría, quizás más pragmática y orientada a la estrategia profesional. Imaginen el poder de una pareja mediática como ellos. Una boda, ya fuera real o planeada mediáticamente, podría catapultar sus carreras a niveles estratosféricos. Piensen en la atención que generaría, en la cobertura de los medios, en los acuerdos publicitarios que podrían firmar juntos. Serían la pareja del momento, la pareja que todos querrían tener como imagen para sus marcas. En un mundo donde la imagen y la popularidad lo son todo, una unión así podría ser vista como una inversión inteligente, un movimiento de ajedrez para asegurar su futuro en la industria. No estoy diciendo que fuera el caso, pero es una posibilidad que no podemos ignorar, especialmente cuando hablamos de figuras públicas que viven de su imagen. La industria del entretenimiento es un negocio, y la imagen de una pareja mediática sólida puede ser increíblemente lucrativa. Una boda, incluso si fuera planeada o amplificada mediáticamente, generaría una ola de interés y publicidad que beneficiaría enormemente a ambos actores. Serían la pareja más buscada, la imagen perfecta para campañas publicitarias, colaboraciones y proyectos futuros. Esta teoría sugiere que, más allá de cualquier sentimiento personal, una unión estratégica podría haber sido considerada como una jugada inteligente para maximizar su potencial en la industria. Luego tenemos la teoría del fake it till you make it, o lo que es lo mismo, fingir hasta que se haga realidad. Podría ser que al principio solo hubiera una amistad fuerte, quizás una atracción, pero que la presión mediática, la expectación de los fans, los empujara a considerar una relación más seria. A veces la línea entre lo real y lo actuado se difumina, y cuando todos esperan algo, y tú estás en un momento propicio, puedes empezar a creerlo, a construirlo. Quizás la cercanía que proyectaban en público se convirtió en una realidad gradual, alimentada por la constante atención. Es como si la audiencia hubiera plantado la semilla y ellos, con el tiempo, hubieran decidido cuidarla para ver si germinaba. Esta teoría propone que la presión constante y la expectativa pública podrían haber influido en la percepción de su propia relación. Si todos a tu alrededor esperan que estés enamorado de alguien, y si esa persona es compatible y agradable, es posible que comiences a verla de manera diferente. La línea entre lo que se proyecta y lo que se siente puede volverse borrosa, especialmente cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. El fake it till you make it sugiere que la repetición de la imagen de pareja y la validación constante por parte de los fans podrían haber creado un ambiente propicio para que una relación, inicialmente quizás más platónica, se desarrollara y se solidificara. Y ahora llegamos a las razones que sorprenden, a las que van más allá de lo obvio. Una de las ideas que más ha circulado, y que le da ese toque de intriga que prometí, es la posible influencia de factores externos. En la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, hay muchas dinámicas ocultas. Podrían haber presiones de productoras para mantener una imagen de pareja unida, para capitalizar esa química que tanto gustaba al público. O quizás una especie de acuerdo para apoyarse mutuamente en sus carreras, para darse impulso mutuo. No estoy especulando sobre algo negativo, sino sobre la complejidad de las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. A veces las alianzas estratégicas van más allá de lo puramente romántico. La industria del entretenimiento turca es conocida por sus dinámicas internas, donde los acuerdos de producción, las estrategias de marketing y las relaciones públicas pueden jugar un papel significativo en la vida de las estrellas. Es posible que existieran presiones, ya sean directas o indirectas, por parte de las productoras o de otros actores influyentes en la industria para mantener una imagen de pareja cohesionada. Esta imagen podría ser vista como una forma de maximizar el atractivo de sus proyectos y asegurar contratos futuros. La unidad de una pareja mediática exitosa puede ser una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Otra razón sorprendente podría ser un timing perfecto. Imaginen que ambos estaban en un momento de sus vidas en el que buscaban estabilidad, quizás un compromiso más serio, y se encontraron el uno al otro. No es solo la química en pantalla, sino también la conexión en la vida real, los valores compartidos, las aspiraciones comunes. Quizás no fue un amor arrollador e instantáneo, sino una evolución natural, un reconocimiento mutuo de compatibilidad en un plano más profundo. A veces las relaciones más sólidas no son las que empiezan con fuegos artificiales, sino las que se construyen con calma, con entendimiento y con un objetivo compartido. Más allá de la fama y la atención pública, existe la
Habilidad de que Demet y Can simplemente se encontraran en un punto de sus vidas en el que ambos buscaban algo más profundo y duradero. La vida en el ojo público puede ser solitaria, y la conexión genuina puede ser difícil de encontrar. Quizás más allá de la química en pantalla, descubrieron una compatibilidad real en sus vidas personales, valores compartidos y aspiraciones mutuas. Una relación seria podría haber surgido de un entendimiento mutuo y un deseo compartido de estabilidad en medio de la vorágine de sus carreras. Y no olvidemos el factor marketing de pareja. Hoy en día, las redes sociales y la conexión con los fans son cruciales. Mantener una imagen de pareja feliz, de amor duradero, genera engagement, atrae seguidores y abre puertas a oportunidades comerciales. Si Demet y Can se hubieran casado, o hubieran planeado una boda, habrían generado una ola de contenido, de publicaciones, de entrevistas. Sería un evento mediático de proporciones épicas, algo que mantendría a sus fans pegados a las pantallas y a sus redes sociales. En este sentido, una boda podría ser vista como una estrategia brillante para consolidar su marca personal, individual y como pareja. En la era digital, la imagen de una pareja unida y feliz es un activo valioso en términos de marketing. Una boda es un evento que genera una cantidad masiva de contenido y atención mediática, manteniendo a los fans comprometidos y atrayendo nuevas audiencias. La consolidación de su marca personal como una pareja sólida podría haber sido una estrategia deliberada para aumentar su relevancia y atractivo en el mercado, abriendo puertas a colaboraciones y patrocinios que beneficiarían a ambos. Ahora, es importante ser claros. Toda esta discusión se basa en rumores, especulaciones y análisis. Hasta la fecha, no hay una confirmación oficial y detallada de los motivos de una posible boda entre Demet y Can. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos en Erkencicus fue innegable, y eso alimentó la imaginación de millones de personas. La industria turca, con su intensidad y su enfoque en las relaciones de sus estrellas, también juega un papel importante en cómo se perciben estas historias. La falta de una confirmación oficial deja la puerta abierta a todas estas teorías. Sin embargo, la intensidad de la reacción del público y la atención mediática demuestran el impacto que tuvo la supuesta relación y el anhelo de los fans por una historia de amor entre sus ídolos. La industria turca, con su arraigada cultura de los melodramas y el enfoque en las relaciones personales de los actores, crea un caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Piensen en la energía que proyectaban. No era solo actuación, era una conexión que se sentía genuina. Y cuando los fans perciben esa autenticidad, la desean. Quieren que sus ídolos vivan historias de amor tan bellas como las que ven en la pantalla. Y es ahí donde reside la magia de la industria del entretenimiento, en la capacidad de inspirar, de soñar, de crear narrativas que nos atrapan. La magia de la industria del entretenimiento reside en su capacidad para crear mundos y personajes que resuenan con el público. La conexión entre Demet y Can, ya sea real o percibida, se convirtió en una narrativa que muchos fans querían ver realizada en la vida real. Esta conexión entre la fantasía y la realidad es lo que impulsa el interés y la fascinación por las vidas de las estrellas. Las razones por las que una pareja como Demet y Can podrían casarse son infinitas y multifacéticas. Podría ser una combinación de amor genuino, de ambición profesional, de influencias externas, de un momento vital propicio, o incluso de una estrategia de marketing bien pensada. Lo cierto es que, independientemente de la razón subyacente, la idea de su unión capturó la imaginación del público y generó un torbellino de emociones y especulaciones. La complejidad de las relaciones humanas, combinada con las presiones y oportunidades de la vida pública, hace que sea difícil discernir la verdad absoluta. Es probable que la realidad sea una mezcla de varios de estos factores, entrelazados de una manera que solo ellos conocen realmente. Y es precisamente esa intriga lo que hace tan fascinante seguir de cerca las vidas de nuestras estrellas favoritas. Nos gusta pensar que detrás de las cámaras también hay historias de amor, de decisiones importantes, de vidas que se entrelazan de maneras inesperadas. La fascinación por la vida privada de las celebridades se alimenta de nuestro deseo de encontrar resonancia, de creer en historias extraordinarias y de conectar con aquellos que admiramos. La posibilidad de que una historia de amor tan comentada se convierta en realidad es algo que cautiva la imaginación colectiva. En resumen, queridos amigos, las posibles razones detrás de una boda entre Demet Özdemir y Can Yaman son tan variadas como las teorías que hemos explorado. Podríamos hablar de un amor apasionado que nació en el
De una alianza estratégica para potenciar sus carreras, de una estrategia de marketing inteligente para mantener viva su popularidad, o de una combinación de todos estos elementos. Lo que queda claro es que la química entre ellos fue un catalizador para que los fans soñaran con una historia de amor real, y esa conexión entre el público y las estrellas es lo que hace tan especial el mundo del entretenimiento. Cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre las posibles motivaciones detrás de una unión tan esperada. Lo que es indiscutible es el impacto que tuvieron en el público y la forma en que sus vidas y sus relaciones se convirtieron en parte de la narrativa de la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio tanto como yo. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Demet y Can, o que simplemente disfruten de un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, cuál creen ustedes que fue la verdadera razón. Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la magia del entretenimiento los acompañe.